¿Sabías que Padre Pío sostenía que 4 animales pueden ser señales del cielo para nuestras vidas? Quédate conmigo y escucha con el corazón. Lo que pudo parecer folclor tiene, en su raíz, una lección para nuestras almas. Hoy hablaremos de cómo la creación nos habla, de cómo un ave en la ventana o el zumbido de una abeja pueden convertirse en un llamado a la conversión, siempre con prudencia y discernimiento. Y antes de que pienses en rituales o supersticiones, recuerda, hablamos de signos, no de fórmulas mágicas. Padre Pío de Pietrelcina vivió una vida marcada por los estigmas, la oración y una cercanía con el misterio. Muchos relatos le atribuyen experiencias extraordinarias, capacidad para leer corazones, bilocación, incluso palabras de consuelo que sanaban el espíritu. Por eso, cuando en la tradición popular se le vinculan palabras sobre criaturas pequeñas que tocan el alma, conviene escuchar con reverencia, pero también con juicio cristiano. Lo que presento aquí son enseñanzas atribuidas a él según la tradición devocional y testimonios que han circulado entre personas que admiraban su vida de santidad. No inventamos milagros ni prometemos resultados automáticos, buscamos abrir los ojos del corazón. Comencemos por la paloma. La paloma aparece en la Sagrada Escritura en momentos cargados de esperanza. En el relato de Noé, la paloma trae de vuelta una rama de olivo que anuncia el fin de la tormenta y el comienzo de una nueva alianza con la tierra. En el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo desciende como paloma sobre él, señalando comunión íntima con la vida divina. Estas imágenes nos enseñan que la paloma es símbolo de paz y de la presencia serena de Dios que viene a morar donde hay humildad y confianza. A Teresa le bastó una paloma que se posó en su alféizar para que su vida comenzara a cambiar. Llegó a mi confesionario una mujer con el rostro marcado por la angustia, el dolor de la pérdida, el peso de rencores viejos y una sensación constante de no ser escuchada. Una mañana, mientras rezaba en la cocina, oyó un golpe suave en la ventana. Una paloma buscaba refugio. En vez de ahuyentarla, abrió la cortina, dejó que la luz entrara y se quedó quieta mirando al ave. No hubo truco ni espectáculo, hubo un instante de asombro que desarmó la dureza de su corazón. Aquella simple presencia le recordó que no estaba sola. Rezó con espontaneidad, «Ven Espíritu Santo, habita en esta casa», y lloró como quien se encuentra a sí mismo tras mucho tiempo. Con el tiempo, confió que desde ese día su oración fue más sincera y su relación con Dios más próxima, no porque la paloma tuviera un poder en sí, sino porque la criatura hizo visible la ternura de aquel que la envía. La lección práctica que se desprende no es mágica. No podemos decir que la paloma traiga curaciones por sí misma, pero sí podemos afirmar que cuando la paloma aparece, es ocasión para rezar, para hacer silencio y pedir la presencia del Espíritu. Si ves una paloma posarse en tu ventana, no la ahuyentes con prisas. Detente, haz la señal de la cruz y di con sencillez, «Ven Espíritu Santo, habita en mi casa». Ese gesto no invoca un hechizo, sino que dispone el alma a recibir la gracia que ya actúa en silencio. Y si te resulta difícil creer en estas pequeñas manifestaciones, empieza por un paso humilde. Agradece la belleza de la criatura y deja que su calma te recuerde la paz que solo Dios da. Seguimos ahora con la abeja, cuya simbología está unida en la tradición cristiana a la dulzura, al trabajo humilde y en algunos textos monásticos a la Virgen María. La abeja recoge flores sin consumirlas, transforma lo perecedero en miel y lo comparte. Por eso, a los ojos de generaciones de creyentes, representa la dulzura del servicio y la pureza del corazón que trabaja en silencio. Hay iconos medievales donde colmenas y abejas aparecen cerca de imágenes marianas, no como doctrina, sino como metáfora devota de una fecundidad espiritual que no busca ruido. Marcos era un hombre que, desde niño, guardaba pánico a las abejas. Cada verano, al menor zumbido, rehuía el jardín y cerraba puertas. Esta ansiedad le impedía disfrutar de la familia y de la naturaleza. Un amigo le contó que, según la devoción popular en su pueblo, las abejas eran mensajeras de la dulzura de María.
una imagen que a Marcos le pareció al principio ingenua. Pero decidió intentar una experiencia sencilla y desprovista de dramatismo. La próxima vez que una abeja entrara en casa, no la perseguiría. Abriría una ventana y esperaría rezando una breve ejaculatoria a la Virgen por paciencia y dulzura. La primera vez que lo hizo, quedó sorprendido por la calma que sintió. La abeja voló hacia la luz y se marchó. Él quedó en silencio con el pulso más sereno. Con el tiempo, esta práctica pequeña, hacer una pausa, abrir una salida y pedir a María un corazón paciente, le ayudó a transformar su reacción inmediata de miedo en una respuesta de cuidado y respeto. Aquí conviene subrayar algo esencial. Abrir una ventana para dejar salir una abeja no es un ritual sagrado que garantice bendiciones. Es, en la práctica pastoral, un gesto de coherencia entre la fe y la caridad hacia la creación. Si una abeja representa para ti una imagen de trabajo callado y dulzura, puedes aprovechar su presencia para rezar. Una Ave María sencilla, una invocación a la Virgen por la pureza del hogar. Pero si la situación es de peligro, colmenas en lugares públicos, alergias severas, la prudencia exige medidas responsables, llamar a expertos, proteger la salud de las personas y actuar con caridad hacia la creación de forma segura. La piedad cristiana nunca debe ignorar la razón ni poner en riesgo la vida. Si en este momento te resuena alguna experiencia con una paloma o una abeja, te invito a escribir en los comentarios una frase corta. Padre Pío, enséñame. No es un mandamiento ni una técnica. Es un acto pequeño de apertura que nos ayuda a sostener la mirada del corazón. Esa será, por ahora, la única invitación activa que te pido. Comparte si has sentido consuelo ante un ave o una abeja. No la uses para probar nada. Úsala para abrir comunidad y testimonios que edifiquen. Pasemos al gato, criatura que ha vivido entre la estima y la sospecha a lo largo de la historia. En la Edad Media, las fábulas y la ignorancia llevaron a que muchos gatos fueron acusados de complicidad con fuerzas oscuras. Se los persiguió. Recuperar su honor es, en cierto modo, una tarea de justicia y de reparación. En la sensibilidad cristiana que rescata Padre Pío, el gato puede simbolizar la vigilancia, esa atención silenciosa que nos llama a permanecer despiertos ante lo que sucede en el alma. No se trata de atribuirle poderes adivinatorios ni de respetar supersticiones, sino de aprender a leer la creación como lenguaje que nos advierte de realidades espirituales. María de los Dolores encontró un gato en la puerta de la iglesia una noche de invierno. Era un animal flaco, con la mirada intensa. Se dejó acariciar y, desde entonces, comenzó a rondar su casa. María, que atravesaba conflictos familiares, notó que cuando el gato se sentaba mirando una esquina concreta del salón, ella sentía una inquietud diferente, una llamada a orar por aquello que en el fondo no quería mirar. Con el tiempo, cada vez que el animal se fijaba en algo invisible para los demás, María hacía una pausa y, en lugar de dejar que su imaginación la arrastrara a miedos, ofrecía una oración por protección y discernimiento. Señor, dame luz para comprender qué quieres mostrarme. Así, el gato dejó de ser símbolo de superstición y se convirtió en un recordatorio de vigilancia espiritual. Hay que estar atentos, no temerosos, orantes, no credulones. Es preciso decir aquí con claridad pastoral. Si un gato observa un rincón, no estamos ante un signo mágico ni ante un demonio automático. Puede haber explicaciones naturales, un sonido leve, un insecto, o simplemente la inclinación natural del animal. La lección cristiana es que frente a lo que no entendemos, la primera respuesta debe ser la oración y el discernimiento. No se recurre al miedo, sino a los sacramentos y al consejo prudente. Si sientes inquietud, acude a la confesión, participa de la Eucaristía y pide la guía del Espíritu. No hagas del gato un talismán, ni lo abandones por temor. La caridad cristiana exige cuidado y responsabilidad. Antes de seguir, permíteme hacer una pausa. Hasta ahora hemos hecho 3 cosas. Hemos recordado que la creación puede hablarnos. Hemos escuchado testimonios que no pretenden ser pruebas científicas, sino relatos de conversión. Y hemos aprendido una norma práctica, el respeto frente a la criatura, la oración frente al misterio y la prudencia frente al peligro. Queda un animal más en la lista tradicional atribuida a Padre Pío. Pero no vamos a apresurarnos en su explicación. Su simbología es menos evidente y puede herir sensibilidades si no se trata con tacto.
Lo que sí puedo anticipar es que el sapo, en la tradición que inspira estas enseñanzas, suele asociarse a la humildad, a la transformación y a la penitencia, la obra silenciosa de la conversión que nos lleva de la fealdad humana hacia la belleza de la gracia. Sin embargo, antes de entrar en el sapo, es necesario detenerse en una advertencia. La ternura hacia las criaturas no es un atajo para la gracia. Respetar a un animal no nos convierte automáticamente en mejores cristianos. La vida sacramental, la confesión sincera, la Eucaristía y la vida de oración son los medios ordinarios por los que la gracia nos transforma. Los animales, como nos recuerda la Escritura y la piedad cristiana, son parte de la creación y pueden ayudarnos a ver reflejos del Creador, pero no sustituyen la relación personal con Jesús ni las prácticas sacramentales que la Iglesia nos ofrece. Dicho esto, volvemos a las historias concretas porque las historias son vehículo de transformación. Juan era un jardinero humilde que vivía solo y que por años había despreciado su propia fe. Su jardín estaba lleno de barro, hojas secas y una pequeña laguna donde, una temporada, apareció un sapo. Juan miraba con desdén aquel animal que le parecía grotesco. Sin embargo, un anciano del pueblo le dijo una tarde: «Deja que esté, tal vez te enseña a soportar lo que hay y a purificar lo que no te gusta de ti mismo». Juan decidió no matarlo ni echarlo. Empezó a cuidar la charca, a limpiar el jardín y, sin darse cuenta, a darse tiempo para la oración. El sapo no realizó un milagro visible. Lo que ocurrió fue más sutil. A fuerza de cuidar lo que consideraba feo, Juan aprendió a aceptar su propia fealdad interior y a pedir perdón. La metamorfosis verdadera fue su corazón. En este punto de la narración conviene aclarar dos cosas esenciales para tu camino espiritual, hermano o hermana. Primero, no confundas signos con fórmulas. La tradición atribuye a Padre Pío una sensibilidad extraordinaria hacia estos detalles, pero él mismo sabía que la caridad, la confesión y el amor a la Iglesia son el camino seguro. Segundo, no caigas en la tentación de la superstición, que siempre promete acceso fácil a lo sobrenatural. Si alguien te propone una práctica que suena a receta, haz esto y pasarás tal cosa, abandona esa idea. La fe cristiana es personal, histórica y sacramental. La creación nos ayuda a contemplarla, pero no la sustituye. Al acercarnos al momento en que hablaremos más a fondo del sapo y de la síntesis de estas cuatro criaturas, quiero que permanezcas en esta actitud: ojos abiertos, corazón dispuesto y juicio sereno. Existe una trampa frecuente que debemos evitar: convertir la devoción en un mecanismo de escape emocional. Si tu vida de oración es frágil, una paloma en la ventana no la sustituirá. Si huyes de los sacramentos, no hay abeja que lo remedie. Lo que sí puede ocurrir, y ocurre a menudo, es que la creación despierte en nosotros una memoria de lo divino, y esa memoria nos empuje, con suavidad, hacia la confesión, la Eucaristía y la caridad concreta. Mientras tanto, te propongo una práctica sencilla que puedes hacer ahora mismo, cuando termines de escuchar esta parte del mensaje. Si tienes un momento, cierra los ojos y respira hondo. Piensa en la última vez que un animal te llamó la atención: una paloma en la mañana, una abeja en el jardín, un gato en la calle, un sapo en el charco. No juzgues la experiencia, simplemente recuerda cómo te sentiste: tranquilo, inquieto, conmovido. Sea cual sea tu respuesta, presenta ese sentimiento a Dios con una jaculatoria breve: Señor, abre mis ojos para verte en tu creación. No es una promesa ni una técnica, es una disposición del alma a recibir luz. Hay un punto que no puedo dejar sin subrayar antes de avanzar más: la caridad. Si te toca decidir sobre un animal en peligro, tu opción debe ser la caridad responsable. Si una abeja está en casa, intenta que salga sin dañarla. Si un gato está en riesgo, busca quien lo acoja. Si un sapo cruza tu camino, evita hacerle daño. Si la situación implica peligro para personas, alergias graves, animales salvajes, la caridad también implica prudencia y la intervención de quienes saben manejar la situación. La fe no nos vuelve imprudentes, nos pide amar con inteligencia.
A medida que nos adentramos en la enseñanza que se atribuye a Padre Pío, irás notando un hilo conductor. Estas criaturas nos devuelven actitudes interiores. La paloma nos recuerda la paz y la morada del espíritu. La abeja, la dulzura y la humildad del trabajo. El gato, la vigilancia atenta del alma. El sapo, la conversión humilde que transforma la apariencia. Pero estas no son transformaciones instantáneas. La gracia se teje en la paciencia, en los sacramentos y en actos concretos de caridad. No hay atajos, solo posibilidades de conversión cotidiana. Antes de cerrar este tramo de la reflexión, quiero compartir contigo un detalle menos evidente pero profundamente significativo. La manera en que Padre Pío veía la creación no era idílica ni escapista. Él entendía que el mundo era bueno, creado por Dios, pero marcado por la caída. Por eso, amar la creación implica también asumir su fragilidad y su llamado a la redención. Cuando cuidamos de un animal, no estamos practicando una religión nueva, estamos ejercitando la misericordia. Esta misericordia abre el corazón a la obra de la gracia. No confundas la devoción con superstición. La primera nos redime, la segunda nos engaña. Nos acercamos a un punto en el que la historia de cada animal va a confluir en un llamado más profundo, un examen de conciencia que no es mera norma moral, sino conversión del corazón. Pero antes de revelar ese núcleo que une las 4 lecciones, permíteme dejar aquí una escena que nos mantenga atentos. Imagina, por un momento, una tarde en la que todo parece gris. La televisión encendida sin atención, la oración dejada de lado, la Eucaristía olvidada. En esa tarde, una paloma golpea la ventana. Quieres ahuyentarla para volver a tu rutina, porque la rutina te protege, pero algo en ti se detiene. Abres la mano, haces la señal de la cruz y dices apenas, «Ven Espíritu Santo». No ocurre nada espectacular. Simplemente tu corazón se aquieta y por un breve instante vuelves a oír la verdad de tu vida. No estás hecho para la soledad de la rutina, sino para la comunión. Esa pausa, esa pequeña elección de compasión y atención es ya un gesto de conversión. No es un milagro mediático, ni una prueba científica. Es un movimiento del alma hacia Dios. Es en estos instantes cotidianos donde la enseñanza atribuida a Padre Pío cobra sentido, no como una fórmula para manipular lo divino, sino como una pedagogía de la ternura. Cuando permites que la creación te hable, dispones el corazón a escuchar a Dios. Pero si tomas la creación por objeto de prácticas supersticiosas, entonces conviertes lo sagrado en motivo de idolatría. El tiempo de gracia exige que aprendamos a distinguir. En el siguiente tramo nos iremos más adentro del gato y entraremos en el sapo con profundidad, su simbolismo, testimonios que muestran una conversión práctica y cómo, frente al peligro o la superstición, la Iglesia propone caminos de prudencia y sacramentos. Antes de llegar ahí, quiero que permanezcas con una pregunta en el pecho. ¿Estoy usando la criatura para escapar de mi responsabilidad espiritual o para volver a ella? Piensa en esa pregunta como una llave que abre la siguiente parte de la conversación. Haz una pausa ahora si lo necesitas. Respira. Si te sientes tocado por alguna de estas historias, escribe en los comentarios, Padre Pío, enséñame, y comparte una pequeña frase sobre tu experiencia con animales. No buscamos testimonios para probar nada. Buscamos encontrarnos en comunidad, ayudarnos a leer los signos con sana devoción. Mientras te decides a comentar, recuerda que en la tradición cristiana siempre hay una vía segura, la gracia que llega por los sacramentos. Si algo en tu interior se mueve ahora y te empuja a cambiar, responde con concreción. Ve al sacramento de la reconciliación. Participa en la Eucaristía. Haz una obra de caridad concreta hoy. La creación te habrá señalado un camino. Corresponde a la vida sacramental confirmarlo y sostenerlo. Permanece conmigo todavía. Ahora nos sumergiremos con calma en lo que queda por decir del gato y del sapo, y veremos cómo estas criaturas, en la enseñanza atribuida a Padre Pío, no nos traen soluciones mágicas, sino recordatorios que ponen en movimiento el alma. Lo haré con cuidado, y con palabras que buscan formar, no asustar. No son signos que obliguen, sino pistas para volver a Dios.
Hablemos otra vez del gato, pero entrando en su espíritu vigilante. El Evangelio nos adviene con palabras severas y afectuosas. Velad y orad, no para aumentar la ansiedad, sino para mantener la atención serena del corazón. El gato, en muchas tradiciones, parece concentrarse en aquello que pasa desapercibido. Su mirada fija nos recuerda que hay realidades del alma que solo se descubren si permanecemos atentos. Si al aceptar un gato en tu casa experimentas esa llamada a mirar hacia adentro, no la tomes como una superstición, tómala como una pedagogía de oración. Retomo la historia de María de los Dolores para mostrar la progresión de aquello que, a simple vista, parecía, cuando menos, trivial. El gato que apareció en su puerta no fue un oráculo, pero sí fue el detonante de una práctica nueva. Cada vez que el animal se fijaba en un rincón, María se detenía un momento. Al principio lo hacía por curiosidad, después por hábito, luego por necesidad. En esos segundos de pausa se permitió nombrar lo que evitaba. Una palabra dolorosa no dicha, una llamada sin contestar, un perdón negado. La vigilancia del gato se convirtió en un espejo para su alma. María fue progresando. Primero pequeñas oraciones en voz baja. Después un encuentro con un sacerdote. Más tarde una reconciliación con un hermano. No hubo ni espectáculo ni fórmula mística. Hubo una cadena de gestos humildes que la llevaron a la penitencia y a la paz. Si tú experimentas algo parecido, hay pasos concretos que puedes seguir sin caer en rituales. Cuando un gato parezca indicar algo, haz una pausa. Respira, haz la señal de la cruz brevemente y di una jaculatoria. Señor, dame luz. Si en esa pausa sientes que una memoria te llama, toma nota mental o en un papel. Busca el sacramento de la reconciliación si te pesa una falta. Participa en la Eucaristía si sientes hambre de comunión. Pide consejo a quien te guíe espiritualmente. Y por supuesto, cuida del animal. Aliméntalo si está necesitado, busca refugio para él si no puedes quedártelo, y evita juzgarlo como portador de buenos o malos augurios. La caridad práctica con la criatura es parte del camino. Conviene subrayar aquí una verdad pastoral. La vigilancia cristiana que nos enseña el gato no debe degenerar en miedo ni en curiosidad malsana. No inventamos señales para alimentar la imaginación. Si la mirada del animal despierta ansiedad excesiva o pensamientos obsesivos, el camino a seguir no pasa por multiplicar prácticas supersticiosas, sino por buscar ayuda. Confiesa ese temor, comparte con un guía espiritual, acude a la oración comunitaria. La vigilancia que el gato inspira es una vigilancia orante, no una paranoia. Pasemos ahora, con cuidado y ternura, al sapo. Comprendo que su sola mención puede provocar rechazo. La tradición, sin embargo, encuentra en su metamorfosis una imagen de la conversión. El sapo comienza como renacuajo en el agua, extraño a la belleza humana. Atraviesa cambios, sale de su aspecto anfibio y se asienta en la tierra. Esa transformación llama a pensar la propia conversión, aceptar la propia fealdad, cuidarla, dejar que el agua del arrepentimiento haga su trabajo y permitir que la gracia cambie lo que no podemos embellecer por fuerza. La historia de Juan, el jardinero, busca poner carne a esta metáfora. Al principio, Juan despreciaba el sapo. Para él era un símbolo de lo sucio, de lo estancado, de aquello que debía quitarse para embellecer su jardín. Pero la palabra de un anciano le propuso lo contrario. No quitarlo, no huir, cuidar la charca. Ese gesto de acogida, una decisión modesta, casi insignificante, fue el primer acto que le permitió mirarse con menos dureza. Cuidar el jardín fue cuidar su alma. Al remover hojas podridas, también removía rencores. Al limpiar la charca, permitía que el agua volviera a circular en su vida. Pocos meses después, su oración no era una lista de peticiones, sino un diálogo más sincero. Juan no atribuye milagros al sapo. Sabe que el verdadero cambio vino por la gracia y por la disposición de su voluntad. Pero reconoce que el sapo le ofreció una lección práctica.
La conversión avanza cuando dejamos de huir de lo feo y comenzamos a sanarlo con manos humildes. ¿Qué podemos practicar nosotros ante un sapo? Un ejercicio sencillo. Si lo encuentras en el jardín, evita matarlo o echarlo con desprecio. Detente, haz una breve oración. Señor, hazme humilde. Y si puedes, colócale un refugio o pídele a alguien que lo traslade con cuidado a un lugar adecuado. Si no puedes ocuparte de él, llama a un centro de rescate de fauna local. O al párroco. Muchas comunidades organizan voluntariados que ayudan a estos casos. Y en lo interior, ofrece un acto de penitencia por aquello que te cuesta aceptar en ti. Un minuto de silencio, una breve mortificación voluntaria, una confesión si así lo sientes. La humildad no es exhibicionismo, sino el reconocimiento sincero de la propia necesidad de conversión. Es importante evitar dos tentaciones opuestas: la sentimentalización del animal como si fuera sagrado, o la instrumentalización de la criatura como medio para conseguir gracia. La doctrina católica, que honramos, dice que la creación es buena y nos orienta hacia Dios, no la diviniza. Respetar a un animal puede ser un acto de caridad, y ese acto puede disponernos a la gracia. Pero no es en sí mismo un sacramento ni un canal automático de milagros. La gracia llega por los sacramentos y por la comunión con Cristo. Los animales pueden ayudarnos a abrir los ojos, pero no sustituyen lo esencial. Permitidme detenerme un momento en la distinción entre signo y cosa. Un signo pointa hacia algo, no lo esconde ni lo agota. La paloma señala al espíritu. La abeja hace pensar en el trabajo fecundo de la Virgen y de las almas que oran en silencio. El gato nos recuerda la vigilancia. El sapo, la metamorfosis. Pero ninguno de estos signos es la cosa misma. El espíritu no es la paloma, la Virgen no es la abeja, la conversión no es el sapo. Si confundimos la señal con la realidad, caemos en superstición. Esa es la razón por la que la enseñanza que se atribuye a Padre Pío insiste en la prudencia y en la vida sacramental. La señal invita a la realidad, que es la gracia, y la realidad de la gracia se recibe en los medios que la Iglesia propone. Quiero en este punto ofrecerte algunas directrices prácticas, nacidas de la pastoral cotidiana, para que tu relación con estos 4 animales sea coherente con la fe. 1. Cuando encuentres una paloma en tu ventana, no la ahuyentes por reflejo. Haz una pausa, haz la señal de la cruz y di una breve oración al Espíritu. Si la paloma necesita alimento o refugio, ofrécelo con caridad. Si entra a tu casa y pone en riesgo a personas vulnerables, actúa con prudencia y busca ayuda para reubicarla. 2. Ante una abeja en un espacio cerrado, prioriza la seguridad. Si hay riesgo de alergias o colmenas cercanas en zonas públicas, recurre a profesionales. Si es una abeja suelta en casa, abre una ventana y permite que salga si puedes hacerlo con calma. Ora una breve jaculatoria a la Virgen por paciencia y dulzura. Si las abejas están establecidas en un lugar peligroso, contacta servicios especializados que las trasladen. Sin exterminarlas, la apicultura responsable es un acto de caridad con la creación. 3. Si un gato aparece o se queda rondando tu hogar, aliméntalo si está en necesidad y busca un refugio si no puedes tenerlo. No lo maltrates por prejuicio histórico ni por temor infundado. Si su comportamiento te perturba espiritualmente, comparte el temor con un día y ora por discernimiento. 4. Si hallas un sapo en tu jardín, evita el desdén. Si el sapo está en un lugar peligroso, muévelo con guantes hacia un área húmeda segura o pide la ayuda de alguien experimentado. Aprovecha la ocasión para ofrecer un acto de humildad, una petición silenciosa en la que entregues aquello que te avergüenza o te da miedo reconocer. Estas pautas no son rituales sagrados, son sencillas acciones de prudencia y caridad. Hacerlas no garantiza cambio instantáneo, pero orientan el corazón hacia la coherencia entre la fe y la conducta. Sigamos adelante. Conviene ahora relacionar estas prácticas con los sacramentos que sostienen la vida espiritual.
Nadie ha dicho mejor que la Iglesia cómo acoger la gracia. La confesión nos limpia de aquello que impide ver a Dios. La Eucaristía nos alimenta con la presencia de Cristo. La oración constante nos fortalece. Si una paloma, una abeja, un gato o un sapo despiertan en ti un movimiento de conversión, responde con pasos sacramentales. Ve a confesarte si el peso de algo te oprime. Participa de la Santa Misa si sientes hambre del pan de vida. Haz obras concretas de misericordia si tu corazón se abre hacia los demás. La creación actúa como puente, no como muleta. No puedo omitir una palabra de advertencia pastoral sobre la superstición. Existen, en el mundo, prácticas que se disfrazan de devoción y que, en realidad, conducen a la idolatría. Amuletos, fórmulas que prometen efectos mecánicos, rituales que reemplazan la oración verdadera. Si alguien te propone una técnica para obtener bendiciones a partir de animales, haz esto y pasará aquello, recházala con firmeza. La fe cristiana es misterio, no receta. Confunde la confianza en Dios con la sed de control cuando se busca en los signos lo que solo Él puede dar libremente. Padre Pío, que conocía las sutilezas del alma, habría llamado a la prudencia. La devoción sana alimenta la caridad y la apertura sacramental. La superstición enreda y empobrece. Al mismo tiempo, no caigas en un racionalismo frío que desprecie la creación. El otro extremo, negar que la naturaleza pueda conmover y educar, empobrece el alma. La creación es sacramento en sentido amplio. Nos muestra la belleza, la fragilidad y la necesidad de redención. Aprender a mirar la paloma, la abeja, el gato y el sapo con ojos de fe es un ejercicio que pule la sensibilidad espiritual. Este equilibrio entre reverencia y juicio es el desafío santo. Quisiera compartir ahora, de forma condensada, algunas historias breves que surgieron en parroquias y grupos de oración, no como pruebas, sino como relatos que edifican. Son anónimas en lo esencial porque el propósito no es exhibir personas, sino mostrar trayectorias. Teresa, que en la primera parte vimos con la paloma, en los meses siguientes decidió inscribirse a un grupo de Lectio Divina. La imagen repetida de la paloma en su ventana le enseñó a valorar la oración silenciosa. No recuperó todo de golpe, sí, más disponibilidad para el sacramento de la reconciliación. Su testimonio es simple. Aquella paloma fue el empujón para volver a pedir perdón en serio. No hay fórmula mágica, hubo pasos concretos. Marcos, que venció su miedo a las abejas, se ofreció como voluntario en una pequeña colmena educativa que su parroquia mantenía para niños. Allí aprendió sobre la organización del trabajo, la cooperación y la paciencia. Su miedo no se evaporó en un día, pero su carácter se volvió menos impulsivo. Para Marcos, la abeja fue maestra de dulzura operativa, trabajar en silencio por el bien común sin buscar reconocimiento. María de los Dolores, después de acoger al gato, rompió un silencio que tenía con su hermana desde hacía años. No fue el animal quien arregló todo. Fue la conciencia que el animal despertó y la decisión de buscar perdón. Ambos se reconocieron ante el sacramento de la reconciliación y con el tiempo restauraron una comunión familiar herida. Juan, el jardinero, con la charca y el sapo, se integró en un pequeño grupo de oración en el que compartió su experiencia de modestia y servicio. Nunca afirmó que el sapo obró milagros, dijo simplemente que el cuidado de lo humilde abrió su corazón al arrepentimiento sincero. Cada una de estas historias comparte un patrón. No es la criatura la que salva, sino la disposición que la criatura despierta. La diferencia entre superstición y señal está en la respuesta humana. La fe activa la gracia con obras de misericordia y con la acogida sacramental. Estamos ya tocando el momento de síntesis. ¿Qué nos enseñan, en conjunto, estas 4 criaturas? Si juntamos sus lecciones, surge una cuádruple dinámica espiritual que podemos formular así.
Paloma, paz y morada del Espíritu. Aprendemos a hacer silencio, a reconocer la presencia de Dios en lo ordinario. Abeja, dulzura y trabajo humilde. Aprendemos la paciencia del servicio silencioso que fructifica. Gato, vigilancia y discernimiento. Aprendemos a estar despiertos en oración sin caer en fantasmas ni en miedos. Sapo, humildad y conversión. Aprendemos a aceptar lo feo y a dejar que la gracia transforme desde dentro. Estas 4 virtudes no se imponen desde fuera, se cultivan con actos pequeños, constantes y sacramentales. Padre Pío, según la tradición, miró la creación con ojos de pastor que ve señales en lo cotidiano, y las usó para llamar a la conversión. No inventó dogmas, ofreció prácticas que invitan a una vida más coherente. Antes de ofrecer la oración modelo que me pediste al principio y que corresponde al cierre devocional de este mensaje, quiero darte unas recomendaciones más concretas para la vida comunitaria y parroquial. Si te corresponde a ti, en la parroquia, desarrollar una pastoral sensible a la creación, considera estas iniciativas. Programas de sensibilización sobre la fauna urbana. Talleres prácticos sobre abejorros, aves y pequeños reptiles. Colaboración con apicultores y biólogos locales para aprender a convivir sin daño. Acciones de acogida animal solidaria. Listas de voluntarios que puedan acoger temporalmente gatos o pequeños animales para evitar que sean arrojados o maltratados. Un gabinete de prudencia pastoral. Cuando llegan relatos de señales extraordinarias, ofrecer escucha acompañada de discernimiento con el sacerdote y grupos de oración, evitando el sensacionalismo. Charlas catequéticas que enseñen la diferencia entre signo y cosa, entre devoción y superstición, formación para que los fieles puedan leer la creación con fe madura. Estas propuestas no sustituyen la prédica habitual ni las obras de caridad. La creación puede ser maestra si la miramos con coherencia teológica. Llegamos ahora al momento que esperabas. La oración modelo. Será breve, en segunda persona, dirigida a Dios con un tono de súplica humilde. Antes de rezarla, te invito a hacer un gesto sencillo. Si lo deseas, traza la señal de la cruz en silencio. Si tienes agua bendita a mano y quieres hacer una aspersión breve al terminar, puedes hacerlo. Recuerda que el agua bendita es un signo sacramental, que nos recuerda el bautismo y la purificación, no una fórmula mágica. Al final de la oración, haz la señal de la cruz. Oración modelo. Señor Jesús, que enviaste tu Espíritu como paloma sobre el Señor y sobre nosotros, ven ahora con tu paz. Haz habitar en mi casa la calma que solo tú das. Espíritu Santo, ilumina mi juicio para que vea con claridad y no me deje llevar por el miedo. Santa María, Madre de ternura, enséñame la dulzura del servicio y la paciencia que transforma. Señor, dame ojos para descubrirte en la paloma y en la abeja, alma para velar como el gato y humildad para aceptar mi propia conversión como el sapo, que se transforma. Líbrame, Señor, de la superstición que manipula y de la estupidez que hiere. Concédeme la gracia de la discreción para actuar con caridad y razón. Dame fuerzas para acudir a los sacramentos cuando los necesite, especialmente a la reconciliación y a la Eucaristía. Bendice, Señor, a quienes temen a las criaturas. Acompáñalos con tu paz. Bendice también a quienes han sido crueles. Toca su corazón y conviértelos a la misericordia. Por tu cruz y resurrección, que la creación cante tu gloria. Amén. Haz ahora la señal de la cruz con tranquilidad. Si lo deseas, aspersa con agua bendita el aire sobre ti o sobre alguna prenda, recordando el bautismo. Este gesto es una disposición exterior que acompaña la oración interior. No pretende sustituir la confesión ni la vida sacramental, sino recordarla. Cierro estas palabras con una doble llamada. Primero, al compromiso personal. Segundo, a compartir la experiencia. Si esta enseñanza ha tocado algo en tu corazón, responde con concreción. Procura una obra de caridad concreta esta semana. Ayudar a un animal en necesidad,
acudir al sacramento de la reconciliación o ofrecer tiempo en tu parroquia. Esa será la medida de nuestra fe, no la emoción pasajera, sino la obra concreta de misericordia. Y como última petición práctica, te invito a compartir este mensaje con alguien que tenga miedo de los animales o que necesite aprender compasión a través de la creación. Si tienes un testimonio breve, una paloma que te tocó, una abeja que transformó tu reacción, un gato que te llamó a orar o un sapo que te enseñó humildad, escribe en los comentarios. No lo hagas como prueba, hazlo para edificar a otros y para ayudarnos a leer juntos los signos que Dios pone en el camino. Que Padre Pío, si así lo quiere la tradición y la gracia de Dios, siga siendo para nosotros un ejemplo de escucha humilde. Que su sensibilidad hacia lo pequeño nos enseñe a ser más sensibles a la voz de Dios. No busques en los animales certezas que solo el Señor da. Busca en ellos ocasión para la caridad, la oración y el sacramento. Bendición final. Que la paz del Señor, que la dulzura de María, la vigilancia del Espíritu y la humildad del corazón de Cristo te acompañen cada día. Ve y ama con inteligencia. Cuida la creación con ternura. Vuelve a los sacramentos con confianza. Comparte este video con quien necesite aprender a mirar la creación desde la fe. Cuenta tu testimonio en los comentarios. Una frase breve bastará para edificar. Y si te ha ayudado esta reflexión, vuelve a ella en silencio. Ora la corta jaculatoria que más te haya conmovido y haz un pequeño gesto de caridad hoy. Que el Señor te guarde y la Virgen te cobije. Amén.